Es la historia de un hombre que lo dejaron, por desgracia, para que muriera. Es la historia de un hombre que lo dejaron con la plena intención de que le pasara lo peor del mundo. Quiero hablarte de la historia de un hombre que cuando su amo, su dueño, vio que era mejor dejarlo que invertir en él, fue una decisión para él, el dueño, fue sabia. Pero ¿qué hay de este varón que estando enfermo entregó todo para su amo? Si su cuerpo estaba enfermo, si su cuerpo estaba quebrado, si su cuerpo estaba herido, si su cuerpo estaba viviendo las desgracias de la vida, era porque había dado lo mejor para su amo. Y su amo le pagó con el abandono. Su amo le pagó con una enfermedad. Su amo le pagó con una desgracia. Su amo le pagó al dejarlo solo. Y dice la Biblia que la historia de este hombre era para esperar la muerte. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que están viviendo la desgracia de la vida, que dieron lo mejor. Hay personas que entregaron lo mejor a quien no supo valorar. Hay personas que dieron su mejor sonrisa a quien no pudo pagar con felicidad esa sonrisa. Hay personas que fueron dejados en el abandono de la desgracia de la vida porque estaban esperando que te fuera peor, que te fuera mal, y que salieras en primera plana, que tu cuerpo fue encontrado de alguna esquina. Hay personas que fueron dejados en el abandono porque la sociedad, la familia aseguraba que no te ibas a levantar, que no había nada bueno en ti, que no había nada de valor en ti, que alguien se fuera a fijar en ti. Esa historia está en la Biblia. Lo digo porque el Espíritu de Dios me habla de que hay personas que le han dicho a él: todavía no has reconstruido lo que prometiste reconstruir. Todavía no has levantado lo que prometiste levantar. Y mírame dónde estoy. ¿Me estoy explicando? Parece que este hombre del cual yo te quiero hablar, y quiero que me acompañes a leer una porción de la Biblia, pareciera que este hombre lo habían dejado en el lugar indicado, donde todo estaba quemado, donde no había posibilidad de vida. Es más, voy a ampliar un poquito más el panorama de esta historia, porque a este hombre lo llevaron para destruir una ciudad, lo llevaron para destruir casas, para romper puertas, para tirar paredes, para encender fuego, lo llevaron para pelear, lo llevaron como carnada para conquistar. Y dice la historia que los amos, los dueños de él, lo llevaron, y al verlo quebrado, herido y ya para morir, lo dejaron junto con las ruinas, mientras los últimos carbones encendidos estaban apagando entre el humo, entre toda la ruina que estaba ahí, lamentable, triste, angustiable. Él quedó ahí. ¿En dónde te ha dejado Satanás? ¿A dónde te dejó el miserable diablo que le diste lo mejor de ti? Acuérdate dónde te había dejado. Algunos con alguna enfermedad, algunos con algún vicio, otros con un matrimonio disfuncional, otros con una historia triste que cargan todavía en su recuerdo. ¿En qué momento el diablo te dejó por muerto y para reírse de ti? ¿En qué momento? No sé si tú te acuerdas. Yo quiero que reflexiones en eso, porque pareciera que tu historia entonces es la de este hombre que está en la Biblia, que la desgracia, que sales a la calle y todavía en este tiempo de agua sales con tu mejor ropa y pasa un carro y en esa laguna termina de marcar este día en la mañana, te mojaron con agua sucia. Que todavía dices falta que salga un perro, levante la pata, desgracias. ¿En dónde te dejaron? ¿En dónde te abandonaron? ¿En dónde juraron que no te iba a ir bien? Recuérdalo. ¿Sabes por qué? Porque te traigo una noticia.
quiero que recuerdes, porque por cada etapa de dolor, por cada etapa del proceso, por cada etapa que el diablo quiso reírse de ti, quiso pisotearte, quiso hundirte, quiso dejarte de lo más pulverizado que pudo, destruir tus emociones, destruir tus sentimientos, destruir tu felicidad y alejarte de la sociedad en donde solamente la escoria, alacranes, escorpiones, culebras pudieran pasar sobre tu cuerpo. Ahí es donde el diablo quería verte. Ahí es donde el diablo quería terminar de poner una bitácora y decir: aquí quedaron los restos de un hombre que soñó, pero no alcanzó sus sueños. Un hombre que pensó, pero le quedó lejos el planeta donde quería aterrizar. ¿Cuál era tu ilusión? ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Cuál era tu visión en la vida? Mírate, estás envejeciéndote. Mírate, no tienes nada atractivo. Mírate, arréglate. ¿Cuántas voces llegan así a tu mente y a tu corazón? Mírate, tu marido se va a buscar otra. Mírate, tus hijos prefieren estar con alguien más. Mírate, el mundo sería feliz sin ti. Mírate, yo hubiera acabado con la existencia. Estoy diciendo los pensamientos que Dios me indica que hay en el corazón de algunos. Es verdad, has luchado. Es verdad que estás soportando y no sabes ni por qué has llegado hasta aquí. Porque aquí hay personas que han intentado quitarse la vida y han tenido aún miedo de decírselo a alguien. Decir: hoy lo intenté. Tu historia está en la Biblia. Todavía no la he leído y el Espíritu de Dios me está diciendo que está empezando a obrar en algunos corazones. Hay personas que ilusionaron su funeral y todavía en ese momento que ilusionaron su funeral es porque pensaron que era lo mejor. No. Y pareciera que cuando todo estaba ya para terminar para este hombre, y pareciera que cuando todo estaba por acabar en él, ¿quién le iba a ayudar? Si desde lo lejos se miraba una ciudad encendida, ¿quién se iba a acercar ahí? ¿Quién iba a querer problemas? Si desde lejos el humo salía y olía lo peor, ¿quién se iba a acercar? ¿Quién se iba a imaginar que ahí estaba todavía un hombre agonizando? Te explico esto porque ¿quién se va a acercar a tu familia a decirte a ti: oye, te traigo buenas noticias? Si desde lejos posiblemente tu familia ya tiene el índice de qué tipo de talla son. ¿Me estoy explicando? Que has tocado puertas. Y a veces quisieras tener otro apellido, otra cara, para que te puedan tener la confianza por lo que tú andas buscando. Pero lamentablemente la cara no te ayuda y el apellido peor. Hay mujeres que prefieren decir que están solas y no decir que siguen atadas a un hombre que les ha marcado la vida. Hay hijos que están diciendo: ¿cuándo va a cambiar mi papá? Pero también hay hombres que están diciendo: ¿por qué esta mujer se convirtió en esto? Cuando a este hombre parecía que ya estaba terminando todo, yo creo que este hombre estaba diciendo: ya me queda poco tiempo. Yo me imagino a este hombre quebrado. Quiero que me acompañes a primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 13. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 13, le dice David, y le dijo David: ¿quién eres tú? ¿Y de dónde eres? ¿Sabes quién era David? David era el dueño de aquellas casas.
¿Sabes quién era David? Era el hombre que había llorado porque en esa casa estaban su mujer y sus hijos. ¿Sabes quién era David? Era el hombre que estaban a punto de matarlo sus propios compañeros. ¿Cómo crees que iba el corazón de David al ver a este hombre? El hombre del que yo te estoy hablando es el que estaba ahí tirado. Vuelve a la lectura y le dice: y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Fíjate lo que le confiesa este hombre: pues hicimos una incursión a la parte del Neguev que es de los Ereteos y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Pareciera que este hombre le había llegado la desgracia. El hombre que menos imaginaba que pudiera llegar era David. Te lo explico rápidamente, porque David había salido a pelear. Y se entiende que David en ese momento debería haber estado peleando. Pero cuando David estaba en el campo de batalla, los consejeros del rey le dijeron al rey: no es correcto que esté David, mándalo a su casa. El rey le hizo caso a los consejeros y va David de regreso triste porque no pudo pelear. Si algo amaba David era la guerra. Dice la historia que cuando David va llegando a su pueblo, cuando David va llegando a su tierra, se encuentra que había humo, no había mujeres, no había ganado, estaba todo destruido, desolado. Y dice la Biblia que su gente, los soldados de David, querían matarlo y culparon a David de eso. ¿Cómo crees que estaba el corazón de todos esos hombres? ¡Furioso! ¿Cómo te imaginas que estaba el corazón de David? También enojado. Yo creo que David en algún momento ha de haber dicho: no se me hizo pelear allá, pero aquí sí voy a pelear. Y dice la Biblia que los soldados querían matar a David, y David se fortaleció en Dios. Eso es lo que tienes que aprender, que en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la crítica, en medio de la murmuración, en medio de cada puerta que se te cierra, tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que saber que todo pasa con un propósito divino. No es casualidad, no es desgracia, es propósito divino. Y dice la Biblia que David se fortaleció y le dijo David a Dios: Señor, dime qué hago, la gente quiere matarme. Y Dios le dijo: levántate, te los voy a entregar. Cuando David se levantó y empezó a caminar, David nunca se imaginó que el hombre que destruyó su casa, el hombre que quemó su casa, el hombre que ayudó a que robaran todos sus animales y se llevaran todo, iba a estar ahí tirado. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero lo hicieron contigo. Algunos no le dieron una patada física, pero se la dieron con las palabras. Te aseguro que este hombre, cuando vio a David, pensó que había llegado su muerte. Te aseguro que este hombre, cuando vio a David, ha de haber dicho: no me esperaba cosas peores. Pero te tengo una noticia: al que tú heriste, aleluya, al que te ofendiste, al que tú lastimaste, al que tú habías destruido, hoy se acercó a ti porque te ama y se llama Jesús. Amén. Porque te ama y vino a perdonarte. Dale un fuerte aplauso si estás reconociendo que el perdón de Dios ha cambiado tu vida. El que
debía condenarte te amó. El que debía llevarte a sepultar te dio vida. El que debía decirte a dónde llevaste todo y terminar contigo, al contrario, hoy te está prometiendo que no te va a condenar. Hoy te está diciendo: no te voy a condenar. Caminarás conmigo, andarás conmigo, te acompañaré, no te dejaré. Acompáñame solamente, dice el Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Porque no te va a dejar tirada, no te va a dejar tirado, no te va a dejar avergonzado. Es el tiempo que te levantes, es el tiempo que camines con el que te ha perdonado por todo lo que has hecho. Secretos del corazón. Hay muchas oraciones que falta que Dios responda. Y cuando la muerte llegó a visitarte, dice el Señor, no lo permití, porque te había prometido cumplir, responder tus peticiones. Porque cuando en ese altar pareciera que la chispa se había apagado, mi espíritu volvía a encenderla, y tú lo sabes. Hay un lugar en tu casa donde a Dios le gusta estar. Tú lo sabes bien. David, en lugar de pisotearlo, lo perdonó. David, en lugar de condenarlo, lo perdonó. David, en lugar de exigirle y torturarlo que hablara dónde estaban los que quemaron las demás casas, lo curó. Y todavía le preguntó que si estaba dispuesto a caminar con él. Por eso es que este hombre sabía que no estaba en las mejores manos, y le dijo solamente: júrame que no me matarás. Y sabes que ese juramento se dio un día en la cruz del Calvario, cuando le dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La promesa de vida para ti fue dada en la cruz del Calvario y fue sellada el día de la resurrección. Fue sellada cuando dijo: no he subido ni a mi Padre ni a vuestro Padre. ¿Comprendes? El que debía de condenarte te amó. El que debía de sepultarte y decirle a todos los vecinos, a todos los que te conocían, el que debía de echarte la última ceniza de tierra y decir: aquí quedan los restos, hoy te está diciendo: vamos a caminar. Hoy te está diciendo: levántate. Dime dónde están los que te hicieron hacer todo eso. Dime dónde están los que cultivaron la idea y utilizaron tus manos, utilizaron tus pensamientos, utilizaron tu capacidad para hacer daño. Hoy te dice el Espíritu de Dios: ¿en dónde está la herida que dejó tu pasado? ¿Dónde está? Porque es el tiempo que te levantes, es el tiempo que comiences a caminar, es el tiempo que vayamos y veas lo que vamos a hacer. Mira, aquí viene otro panorama. Aquellos hombres, dice la Biblia, que estaban celebrando, aquellos hombres estaban de fiesta, aquellos hombres estaban disfrutando lo que habían llevado de las casas de la gente de David, y no se imaginaba que el que se estaba acercando ahí era el que menos se imaginaban que pudiera tener vida. El diablo no está imaginando que un día te vas a levantar con la unción del Espíritu Santo, porque te trajo para morir. El diablo te dijo: sí, éntrale ahí, no te preocupes, ahí no va a pasar nada. Pero el diablo se ha equivocado, porque en esta iglesia, en estas familias, el nombre de Cristo volverá a estar por encima. Cuando el diablo pensó destruir, el diablo se equivocó.
El diablo se equivocó. ¿Y vas a esa iglesia? ¿Y a poco en esa iglesia? Ya no más vergüenza, dice el Señor. Ya no más vergüenza. Porque desde que salías de tu casa a este altar, había lágrimas que derramabas. Volverás a ver mi gloria, dice el Señor. Y comenzaré con los tuyos. Y empezaré a trabajar con tus nietos. No te preocupes, dice el Señor. Quito la vergüenza por gloria. Esa gente celebraba, así están los demonios. Los demonios celebraban una victoria. Hay algo que me suena a la mente de una niña que la daban por muerta. Y Jesús dijo una palabra que impactó el corazón del padre: tu hija no está muerta. ¿Cómo? La iglesia no está muerta. El diablo la daba por destruida, el diablo la daba por acabada, el diablo la daba por pulverizada. Pero no es así. No es así. Yo sé que aquí hay gente que está comprendiendo lo que el Espíritu de Dios está hablando. No es Elías Toledo. Yo siento la presencia de Dios. Hay una historia más en la Biblia. La Biblia nos dice otra historia de un hombre que fue a un asunto personal. Un hombre que en ese tiempo había una discordia con otro pueblo. Y dice la Biblia que este hombre, yendo a comprar sus propios mandados, voy a actualizar esa versión, se fue al mercado, llegó a comprar, de regreso a su pueblo, asaltaron el camino. Dice la Biblia que a este hombre le dieron una paliza y lo dejaron por muerto. Dije que iba a actualizar la historia. Pero pasó un pastor que iba muy aprisa porque el tiempo ya estaba encima. El culto estaba por comenzar y él tenía que llegar para estar en el culto. Y aquel muchacho estaba herido. Pasó el músico de la iglesia, lo vio herido, pero dijo: el pastor va adelante, me va a regañar porque voy tarde. Y se fue. Pero un chico de una moto que anda con una mariconera vio a ese muchacho tirado y tuvo compasión de él. Lo subió a su moto, lo regresó a un médico y pagó todo. ¿Por qué estoy actualizando esa historia? Porque quiero que comprendas que aquel samaritano no debía haber ayudado a este hombre, pero lo ayudó. ¿Sabes que Dios va a usar las personas que menos te imaginas? ¿Sabes que Dios te va a tomar por sorpresa en los momentos que no esperas? ¿Por qué te menciono esta historia? Porque a través del prójimo es que Dios va a obrar. Y también a través del prójimo es que Dios permite todo lo que te han hecho. Solamente está en el propósito de Dios. ¿Comprendes lo que estoy hablando?
La hija de Jairo no estaba muerta, solamente estaba dormida. Para el hombre que puede dar vida, tu corazón, tu vida, tu familia, para la familia puede ser una desgracia. Tú puedes estar ya marcado en tu corazón y en tu mente, decir: yo soy la oveja negra, yo soy la desgracia. Y a lo mejor ya te alimentaste de toda esa basura que te han inyectado. Y Dios te está hablando y te está diciendo: no hay basura más. Dios te está diciendo: ya no hay nada que lamentar, porque es el tiempo que te levantes. El humo de las ruinas de lo que has provocado será cambiado, dice el Señor. Es verdad que en algún momento participaste, es verdad que tu historia todavía te recuerda y te dice: oye, ¿te acuerdas con esa canción? Una hermanita estaba luchando con su pasado y estaba en la iglesia permaneciendo. Y estaba en ese tiempo una canción que a ella le había gustado mucho cuando estaba antes de venir a Cristo. Estaba en el templo afuera con todos los hermanos de la iglesia y pasa un vecino y le grita a la mujer por su apodo que tenía ya en el mundo sin Cristo, y le dice, y le sube la canción en el carro, y la mujer en un impulso se pone a bailar la canción, a hacer el perreo. Cuando la mujer reacciona y se da cuenta que está el pastor, que está la iglesia y que está fuera del templo, así como reacciona, prende la carrera y se va. La iglesia se quedó sorprendida por la reacción de esta hermana. Pasaron los días y no volvió a la iglesia. Va el pastor a verla y le dice: hermana, ¿qué pasó? Dice: pastor, me da vergüenza, pero es que esa canción que el vecino me puso, esa es la que más me gustaba bailar y yo no podía perderme un baile. Es mi debilidad y me da vergüenza ir a la iglesia y que los hermanos vean que yo la bailé. Le dice el pastor: vamos a orar, acompáñame. El diablo te quiere destruir. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo y se levanta. No te preocupes, apenas va una. Dice: hermano, ¿y usted cree que voy a aguantar las 7? Dice: no, porque te aseguro que no llegas ni a la segunda cuando el Espíritu de Dios te fortaleció. Y volverás a escuchar la canción y el diablo va a salir huyendo, porque estarás firme como una roca. Es verdad que va a llegar el diablo y te va a volver a mandar esos hocicos. Voy a usar esta palabra, ese hocico, hocicón, que saque la basura que sabe sacar, para que tú veas que ya no puede causar la herida que causó. Es verdad que te va a llevar esa gente, que te van a señalar, para que tú demuestres que ahora estás en Cristo y que el Espíritu de Dios te ha rescatado, te ha levantado y ha sanado tu corazón. Yo quiero pedirte que te pongas de pie.